Las calles de Jericó estaban agitadas. La noticia corría de casa en casa, de esquina en esquina. Jesús estaba pasando por la ciudad. Hombres, mujeres y niños se apresuraban para verlo. Muchos hablaban de milagros, de ciegos que habían recibido la vista, de paralíticos que caminaban, de palabras que penetraban más profundo que cualquier espada. Era imposible permanecer indiferente. Y, entre aquella multitud ansiosa, había un hombre que, a los ojos de todos, no era más que un pecador despreciable. Zaqueo. Él era jefe de los publicanos, cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Eso significaba que, además de trabajar para los opresores, también explotaba a sus propios hermanos judíos. Usaba su cargo para enriquecerse, cobrando más de lo justo, llenando sus bolsillos a costa de la miseria del pueblo. Por eso era odiado, despreciado, rechazado. Nadie quería su amistad, nadie quería su compañía. Para todos, Zaqueo era símbolo de corrupción y traición. Pero aquella mañana algo ardía dentro de su corazón. Tal vez era solo curiosidad, tal vez un deseo secreto de encontrar algo que el dinero no podía comprar. La Biblia dice que él procuraba ver quién era Jesús. Lucas 19:3. No se conformaba con rumores, quería verlo con sus propios ojos. Sin embargo, había dos obstáculos: su pequeña estatura y la gran multitud que le impedía acercarse. Imagina la escena. Un hombre rico, poderoso, acostumbrado a mandar y ser obedecido, ahora corriendo apresurado por las calles como un niño, intentando hallar una manera de ver a aquel Rabí Galileo. El orgullo que tantas veces guiaba sus pasos daba lugar a una determinación casi desesperada. No podía dejar que Jesús pasara sin verlo. Entonces, corriendo delante de la multitud, encontró una higuera brava y, sin dudarlo, subió en ella. Desde allí, protegido de las burlas y de las miradas de desprecio, esperaba el momento en que Jesús pasaría. Y aquí está el detalle que revela la profundidad espiritual de esa búsqueda. Zaqueo subió a aquel árbol no solo para vencer su baja estatura, sino también para vencer la barrera del rechazo. En la multitud, nadie le haría espacio. Todos lo consideraban indigno. Pero en aquella higuera podía ver sin ser empujado, podía estar cerca sin ser rechazado. Era como si su sed de encontrar a Jesús fuera más grande que cualquier vergüenza. Muchos de nosotros somos como Zaqueo. Cargamos culpas, pecados, historias de decisiones equivocadas que nos avergüenzan. Sentimos el peso del desprecio, de las palabras de condena, de la soledad que produce el pecado. Y aún así, en el fondo, existe en nosotros el mismo deseo: ver a Jesús, encontrarlo, experimentar algo que ninguna riqueza, ningún poder, ningún placer puede ofrecer. Zaqueo, pequeño a los ojos de los hombres pero grande en pecado, estaba a punto de vivir el mayor encuentro de su vida. Y su búsqueda revela que no existe corazón tan corrompido que no pueda ser alcanzado por la gracia. Subió a un árbol, pero no sabía que aquel a quien buscaba ya lo había visto mucho antes. Ese día, en Jericó, no fue solo Zaqueo quien buscó a Jesús, fue Jesús quien buscó a Zaqueo. El momento llegó. La multitud avanzaba por las calles de Jericó con expectación, y Jesús caminaba en medio de ella. Los curiosos se agolpaban, los enfermos buscaban tocarlo, los pobres esperaban una palabra de consuelo. Entre el bullicio y la confusión, nadie prestaba atención al hombre que había trepado un árbol. Nadie, excepto Jesús. Cuando el maestro llegó al lugar, detuvo sus pasos. Levantó los ojos y miró hacia la higuera brava donde Zaqueo se escondía. El corazón de aquel hombre seguramente se aceleró como nunca antes. No esperaba ser visto, mucho menos ser reconocido. Pero la mirada de Jesús no era de desprecio como la de los demás. Era una mirada que atravesaba la fachada de pecado y alcanzaba el corazón. Entonces, con voz clara y firme, Jesús pronunció su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Aquel fue el instante en que el cielo tocó la tierra.
Jesús, el Santo de Dios, se dirigía directamente al hombre más odiado de la ciudad, llamándolo por su nombre, invitándose a su casa. Era algo impensable. Para los religiosos era una ofensa. Para los vecinos, una injusticia. ¿Cómo podía Jesús, que se decía enviado por Dios, acercarse a un pecador público, a un traidor de su propio pueblo? Pero esa era precisamente la esencia de su misión. Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. No vino a premiar la pureza de los que se creían limpios, sino a rescatar lo que estaba perdido. Y en ese día, en Jericó, el perdido tenía nombre: Zaqueo. La reacción del publicano fue inmediata. Descendió apresuradamente y recibió a Jesús con gozo. La multitud, en cambio, murmuraba. Entró a posar con un hombre pecador. Lucas 19:7, decían. Lo que para ellos era motivo de escándalo, para Jesús era cumplimiento de propósito. El Mesías no se avergonzaba de compartir la mesa con los marginados, porque era precisamente en esa mesa donde el reino de Dios se revelaba con mayor claridad. Este encuentro nos enseña una verdad profunda. La gracia de Cristo es personal. Jesús no dijo, «Oh, publicano», «Oh, hombre pecador». Lo llamó por su nombre. Conocía a Zaqueo antes de que Zaqueo lo conociera. Esa llamada derribó años de rechazo, rompió las cadenas de la vergüenza y abrió la puerta de un nuevo comienzo. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. En medio de la multitud, Dios nos ve, nos llama por nombre y nos invita a abrirle las puertas de nuestra vida. Imagínate el contraste de emociones en aquel momento. Zaqueo, acostumbrado al desprecio, ahora experimentaba el honor de recibir al Maestro en su propia casa. Los demás lo veían indigno, pero Jesús veía en él un corazón que podía ser transformado. Esa es la paradoja del Evangelio. Donde los hombres ven basura, Dios ve tesoro. Donde la sociedad marca como perdido, el Señor declara esperanza. El hecho de que Jesús entrara en la casa de Zaqueo tenía un profundo simbolismo espiritual. En la cultura judía, compartir la mesa era señal de aceptación y comunión. Al entrar en su hogar, Jesús estaba declarando públicamente que Zaqueo ya no era un marginado, sino alguien digno de ser alcanzado por la gracia divina. La casa, que antes era símbolo de riqueza mala vida, se convertía en escenario de la presencia redentora del Hijo de Dios. Este encuentro inesperado también revela el carácter inclusivo del amor de Cristo. Él no evitaba a los que todos rechazaban. No temía la crítica de los fariseos ni el juicio de la multitud. Su misión era clara: traer luz a las tinieblas, esperanza a los desesperados, vida a los muertos espirituales. Por eso, eligió a Zaqueo como ejemplo viviente de que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la misericordia de Dios. La escena en la casa seguramente fue transformadora. No tenemos detalles de cada palabra, pero sí conocemos el resultado. La presencia de Jesús confrontó a Zaqueo en lo más profundo. Su corazón endurecido por la avaricia comenzó a quebrarse. Su mente, acostumbrada a calcular ganancias ilícitas, empezó a calcular restitución. Su vida, que giraba en torno al dinero, giró de repente en torno al amor y la justicia. Todo eso no sucedió por un sermón extenso ni por una acusación severa, sino por la simple pero poderosa presencia de Jesús. Y es aquí donde comprendemos otro principio fundamental. Más que argumentos, lo que transforma es la cercanía de Cristo. No fue la multitud condenando a Zaqueo lo que lo llevó al arrepentimiento, sino Jesús entrando en su casa. No fueron los gritos de odio lo que cambió su vida, sino la voz amorosa que lo llamó por nombre. No fue la exclusión lo que lo transformó, sino la inclusión divina que lo aceptó tal como estaba para no dejarlo como estaba. Este encuentro inesperado nos confronta a todos. ¿A quiénes consideramos indignos de la gracia? ¿A quiénes miramos con desprecio, como la multitud miraba a Zaqueo? Jesús nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites y que la salvación está al alcance de aquellos que la buscan con sinceridad, aún desde lo alto de una higuera.
Zaqueo jamás imaginó que aquel día sería recordado por siglos. Solo quería ver quién era Jesús, pero terminó descubriendo que Jesús lo conocía mejor que nadie. Quería mirar de lejos, pero el maestro decidió acercarse de cerca. Subió a un árbol para observar y terminó bajando para abrir la puerta de su casa. Ese es el poder del Evangelio. Siempre nos da más de lo que buscamos. Siempre supera nuestras expectativas. Siempre nos sorprende con gracia abundante. Ese día en Jericó, Jesús demostró una vez más que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo era el ejemplo perfecto de un hombre perdido en el pecado, atrapado en la codicia, aislado por el desprecio social, pero fue precisamente a él a quien Jesús eligió como objeto de su amor, y lo que la multitud vio como escándalo, el cielo lo celebró como salvación. La escena dentro de la casa de Zaqueo fue testimonio de que cuando Jesús entra, nada permanece igual. Lo que la multitud no podía imaginar ni aceptar estaba sucediendo. Un hombre endurecido por el dinero, marcado por la corrupción y despreciado por todos, estaba siendo transformado en el lugar más profundo de su ser. La Biblia relata que, estando Jesús en su casa, Zaqueo se puso en pie y declaró con voz firme: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Estas palabras no eran un discurso vacío ni una promesa superficial. Eran la evidencia tangible de un corazón cambiado. El mismo hombre que antes vivía acumulando riquezas ilícitas, ahora ofrecía desprenderse de ellas con generosidad. El que antes se enriquecía oprimiendo a otros, ahora quería devolverles lo que les había robado, y no de manera mínima, sino con exceso. 4 veces más de lo que había tomado. Esa es la marca del arrepentimiento verdadero. No se limita a sentir remordimiento, sino que produce frutos visibles de justicia. La transformación de Zaqueo no fue provocada por presión social ni por condena pública, sino por la presencia de Jesús. Ese encuentro personal derrumbó la idolatría al dinero que había gobernado su vida durante años. La codicia dio paso a la compasión. El egoísmo se convirtió en generosidad. La avaricia fue reemplazada por el deseo ardiente de hacer lo correcto. Zaqueo descubrió que ninguna riqueza podía compararse con la paz que trae la salvación. Jesús entonces declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:9-10. Esta afirmación fue poderosa. No solo confirmaba que la vida de Zaqueo había cambiado, sino que lo reintegraba a la herencia espiritual de su pueblo. Él, que había sido considerado un traidor y excluido, era ahora reconocido como verdadero hijo de Abraham, no por linaje, sino por fe. La salvación no fue una teoría, sino una realidad concreta que impactó su vida, su familia y su comunidad. Este momento nos enseña que el Evangelio no es solo un mensaje para escuchar, sino un poder que transforma. La gracia de Cristo no deja a nadie igual. Donde entra, produce vida nueva. Y esa vida se manifiesta en hechos, en cómo tratamos a los demás, en cómo usamos lo que poseemos, en cómo cambiamos nuestras prioridades. La fe genuina siempre produce obras de justicia, no para ganar la salvación, sino como resultado de haber sido alcanzados por ella. La restitución de Zaqueo es un ejemplo extraordinario. No se conformó con pedir perdón. Quiso reparar el daño. En la cultura judía, la restitución era parte esencial de la verdadera conversión. Pero Zaqueo fue más allá de lo que la ley exigía. Su generosidad desbordante mostraba que el dinero ya no tenía dominio sobre él. Lo que antes era su Dios, ahora era un simple recurso para bendecir a otros. Su nueva identidad no estaba en las riquezas, sino en haber sido encontrado por Jesús. La historia de Zaqueo también confronta a la multitud que lo juzgaba. Mientras todos murmuraban porque Jesús entraba en casa de un pecador, el Señor mostraba que la verdadera fe no se mide por apariencias religiosas, sino por un corazón que se abre a su presencia. Los fariseos, que se creían justos,
no experimentaron esa transformación, pero el publicano, que se reconocía perdido, fue alcanzado por la gracia. La salvación siempre sorprende, porque rompe nuestras expectativas y derriba nuestros prejuicios. Esta narración tiene un eco en nuestras vidas. Todos hemos sido como Zaqueo en algún momento, atrapados en nuestros pecados, buscando llenar el vacío con cosas que no satisfacen, escondidos detrás de muros de egoísmo o vergüenza. Pero también todos tenemos la oportunidad de vivir lo que Él vivió, un encuentro personal con Jesús que cambia nuestra historia. No importa cuán grande sea nuestro pecado, la gracia de Cristo es mayor. No importa cuán lejos hayamos ido, Él viene a buscarnos. Y cuando su voz nos llama por nombre, tenemos la decisión de abrirle la puerta. La transformación de Zaqueo nos recuerda que nadie está demasiado perdido para ser encontrado. Jesús sigue entrando en las casas de los pecadores, sigue tocando corazones, sigue devolviendo esperanza. El verdadero milagro no fue que un hombre rico regalara su fortuna, sino que un corazón endurecido se volviera sensible a Dios. Ese es el mayor de los tesoros, la vida nueva en Cristo. Hoy la invitación sigue siendo la misma. Jesús nos llama por nombre y quiere entrar en nuestra vida. No espera que seamos perfectos para recibirnos. Nos recibe tal como somos para transformarnos desde adentro. Él quiere cambiar nuestra codicia en generosidad, nuestro egoísmo en servicio, nuestra culpa en perdón. Lo único que pide es que lo dejemos entrar. Querido amigo, ¿qué áreas de tu vida necesitan la presencia transformadora de Jesús? ¿En qué aspectos sientes que has sido como Zaqueo, buscando llenar vacíos con lo que no puede dar vida? El Señor te dice hoy, date prisa, desciende, porque hoy quiero entrar en tu casa. Su gracia está disponible, su amor es incondicional y su salvación es real. La historia concluye con una certeza. La salvación trae gozo, transformación y restitución. No hay pecado que pueda resistir la presencia de Cristo. Así como Zaqueo pasó de ser odiado a ser restaurado, tú también puedes experimentar un nuevo comienzo. La clave es abrir la puerta y permitir que Jesús entre. Si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios tu petición de oración. Queremos orar contigo y por ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos que fortalezcan tu fe. Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que la gracia de Jesús puede transformar cualquier vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10